Bienvenidos amigos a este diálogo del siglo XX, nuestro primer encuentro del año 2023. En esta ocasión nosotros recibimos un amigo de larga data con el cual nos unen fuertes vínculos culturales. Estudiamos juntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre todo en lo que en principio eran los talleres de artes, posteriormente Escuela de Artes y finalmente se convirtió en la Facultad de Artes que hoy, ¿verdad?, nosotros disfrutamos de ella. En el año 2000 se creó la Facultad de Artes y luego de eso pues se han formado generaciones ya con el grado de licenciados en diferentes disciplinas y áreas específicas, ¿verdad?, del conocimiento creativo, científico y técnico. Bueno, pues para mí es un alto honor recibir y presentarles a ustedes a nuestro aliado José Cejo. Bienvenido, Cejo. Bueno, muchas gracias por esta invitación a Diálogo del Siglo XX. Realmente me siento bastante confortable en este espacio y somos prácticamente sobrevivientes de la era análoga y pasamos a la era digital de una forma forzosa, pero estamos bien. Estamos en ella, sí. Cejo, en esos años de estudios de la universidad, pero también tú estabas en Bellas Artes. No sé si ingresaste primero a Bellas Artes y después a la UAS, o a la UAS primero estudiar artes plásticas o publicidad, y si luego pasaste a Bellas Artes. Sí. ¿Cómo tuvo ese intercambio? Yo creo que tú en un momento dado hasta coincidías con la formación en las dos áreas. Sí, muy buena pregunta, Agustín. Yo ahora no, a ciencia cierta, no me acuerdo si fue al mismo tiempo, simultáneamente, Bellas Artes y la UAS. Sí. Pero yo me acuerdo que sí, yo entré en el 72, hice el primer intento de entrar a la escuela. Yo era un párvulo todavía y no tenía la edad todavía, que era 14 años que se pedía. Entonces mi mamá decía, ponte alto para que... Y logré entrar. Pero esa era la época convulsa del gobierno de Balaguer. Sí. Los 12 años, famosos. 12 años, y sí, eran huelgas que no me permitieron mis padres asistir. Hasta que en el 1974, ya finalmente... Sí. Pude, a base de insistencia, entrar a la escuela. Creo que en la universidad también entré simultáneamente a estudiar arte publicitario. Ya. En aquel entonces no era una licenciatura. No. Era técnico, nivel técnico. Nivel técnico, pero había muchos grandes artistas que surgimos de ahí. Y fue una experiencia gratificante también estar en la UAS en esa época. Sí. En el caso de ambas escuelas... bueno, yo por mi parte vi en la escuela de artes de la UAS muchos artistas plásticos de calidad, de mucha calidad. Norberto Santana Rivera, Amable Terni Medrano. Ahí estaba también Mayo Vanés, uno de los egresados. Sí. Dionisio Publio de la Paz. Exacto, Pras Ventó estaba ahí también como profesor. Estaba el profesor de escultura Antonio Rodríguez. O sea, había una época tanto de profesores que eran artistas plásticos reconocidos del país, como estudiantes con cierta calidad, porque ya estaban dando muestras fehacientes de que dominaban las técnicas, dominaban la expresión y estaban prácticamente definiendo sus conceptos estéticos, expresivos. Entonces, de esas dos generaciones que tú viviste, tanto en la Escuela Nacional de Bellas Artes como en la UAS, algunos profesores que marcaran tu punto de vista, tu estilo, la orientación, ¿sacaste algo de todos o de unos cuantos más que otros? Sí, es muy interesante porque la mayoría de los maestros que estaban allá en la UAS en aquel entonces, me acuerdo de Joaquín Moldán Ciprián, sí, excelente. Eran profesores de Bellas Artes. A excepción, creo, Cuquito Peña también dio clase. Impartía ya, sí. Bellas Artes, y ya me conocían. O sea, yo tenía la facilidad del dibujo y la escultura y la misma pintura, que fui bastante avanzado en esa parte, pero tenía que muchas veces como bajar un poquito ser un poquito humilde, no demostrar mucho talento, porque entonces eso me ocasionaba problemas con algunos profesores, como el caso de Antonio Rodríguez, que yo lo apreciaba muchísimo. Sí. Que los estudiantes me rodeaban y él se molestaba. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en torno a él? Porque ya uno tenía ese experticio ya y ese conocimiento de Bellas Artes, y son los mismos maestros, hasta que finalmente me desempeñé bastante bien, logré terminar esa parte de nivel técnico. Nunca continué ya cuando se llevó a nivel de licenciatura, pero hice ya otras
licenciatura más adelante. ¿Fuera de la UAS? Fuera, no, allá mismo, en la UAS. Yo hice en un programa que se hizo... sí, de titulación, ¿verdad? Para maestros en ejercicio de la Escuela Nacional de Bellas Artes. La Escuela Nacional de Bellas Artes. Nosotros logramos, y a partir de ahí ya logré la formación. Pero esos profesores, claro, ellos marcaron muchos de ellos, pero esa influencia que tenía la escultura de nuestro amigo Antonio Rodríguez y el mismo Molián, Cipriano, con esos planos. Ellos me dieron clases también en Bellas Artes y me tenían cierto aprecio como un alumno que muchas veces me buscaban para que yo los ayudara con algunos de sus proyectos. Y yo orgulloso. Lo mismo pasó con grabado Rosa Tavares. Fue una persona que influyó mucho en lo que es el grabado también, y ahí estaba también nuestro querido amigo fallecido recientemente, Leonardo Durán. Estuvimos juntos, y yo creo que el mismo Sterling, Sterling también influyó bastante, y él me formó en la parte de esa confianza que necesita el artista, y cuando uno hace algo de arte, uno siente el maestro presente ahí, y esas palabras que le decían a uno de aliento. Yo le decía, ¿por qué no estás dibujando aguas vivas? Y decía, bueno, se me acabó el papel, profesor. Mira, agarra ese papel que está ahí. Pero eso es un dibujo, digo, no importa, voltéalo y sigue trabajando. Sigue trabajando. Es un dibujo abandonado. Claro, es una orientación muy, muy especial. Pero son orientaciones para que continúe, no me detenga, y que la falta de materiales tampoco sea un óbice para que uno no trabaje. O sea que son influencias bastante buenas. Sí. Luego de salir de la UAS, yo no digo que después de que tú saliste de Bellas Artes, pero creo que sí, porque prácticamente los dos eventos en tu vida profesional se llevaron a cabo en un mismo tiempo prácticamente, o con una distancia muy mínima. Saliste entonces a combatir, a echar todos los pleitos del mundo en el área artística, claro está. Como miembro destacado, distinguido de la generación 80, creo que eres de los primeros que hace una exposición individual, participas en varios concursos nacionales, ganas varios concursos nacionales, y también participas en ciertas colectivas. Es bueno que tú ese recorrido no los cuentes un poco, porque fue trascendente. Te digo porque nosotros los que éramos de cine, televisión y fotografía, nos sentíamos representados en ti porque eras de la UAS, ganabas un concurso, aunque fuera en el área de plástica, ¿verdad? Pero nosotros nos sentíamos bien porque formábamos parte primero de la generación 80, y en segundo lugar éramos egresados de la UAS todos. Exactamente. Es que la generación 80 no solamente fue ese conglomerado de artistas, que comenzamos un grupo como de 25 y luego éramos como 40 artistas, ya todos egresados de la escuela, y nos juntamos, creamos ese colectivo Generación 80 con una finalidad. Y la finalidad era que anteriormente las puertas para los artistas nobles estaban cerradas en todas las pocas galerías que existían. Muchas veces los artistas mayores, los mismos profesores de uno, otros artistas consagrados que se consideraban los que estaban dominando el mercado del momento, cuando un artista joven iba, ellos criticaban mucho la galería, decían, ¿qué es lo que pasa? Está bajando de nivel, ¿cómo tú pones a ese muchacho? Sin embargo, nosotros teníamos ese entusiasmo, y yo me acuerdo que comenzamos a mandar a los eventos, concursos, bienales. A mí nunca se me rechazó en una bienal. En una bienal. Nunca. Importante, solamente hasta que fui un artista premiado es importante. Después tuve el primer rechazo. Pero... Sí, porque las bienales, bueno, en el siglo XX, eran bienales que estaban muy ligadas a lo que son las artes plásticas, y entonces cuando evolucionan las bienales ya comienzan a aceptar otro tipo de arte, instalaciones, ya son arte performances. Todo eso, incluso la fotografía y el cine y los cortos, entran dentro de esas categorías, y realmente ahí nosotros tuvimos una serie de premios, reconocimientos, y bueno, revolteamos un poquito lo que se llama el ambiente, y ahí comenzaron las galerías a abrir las puertas, y ese grupo generacional, no solamente éramos nosotros los pintores, como cineastas, los poetas. De hecho, hay un poeta que llaman Generación 80. Hicieron su labor, de verdad, que hay que reconocer, publicando libros, participando en los concursos nacionales, ganando premios en esos concursos nacionales. Le dieron como ese dinamismo y ese seguimiento
a esa labor, Plinio Chaín, Zapata y otros más. Ahí hay un buen grupo. Ahí está Amable López Meléndez. Cartagena, o sea, una serie de personajes que... creo que Víctor Vidó también estuvo en eso. Víctor Vidó, sí. El poeta Miguel Jiménez también, de los Minas, estuvo algunos ahí. Fallecidos a destiempo también, que eran parte también de ese conglomerado. O sea, que eso fue algo integral, donde todos nosotros nos apoyábamos, y yo pienso que tuvimos mucho éxito porque logramos romper esas puertas que estaban cerradas en ese momento para el arte joven. Ya ahora mismo la generación del 80 está muy respetada, ¿no? Dentro de los círculos artísticos, y una obra que ya está, incluso un artista de la generación del 80 hoy en la Bienal se le está haciendo un reconocimiento. Ajá, ¿cuál es? Es bueno Jorge Pineda. Jorge Pineda, sí. Jorge Pineda, que ha tenido una obra internacional y ha descollado. Ahora se le están abriendo las puertas, y ya en un futuro ya los premios nacionales de pintura o de artes visuales van a recaer sobre personas que son de la generación del 80, que se han destacado. Ya, eso es importante porque quiere decir que el movimiento realmente funcionó, dio sus frutos, no fue un movimiento más al azar, no se quedó en el camino. Y yo creo que es importante, Cejo, por ejemplo, traer a colación el hecho de que nosotros conocemos a través de los curadores de arte, a través de los escritores, los artistas, los críticos, a través de los libros de varios autores, el desarrollo de la condición artística en la República Dominicana. Entonces conocemos varias generaciones, la generación del 40, la generación del 50, la del 30 puede ser. Exacto. Hay pintores destacadísimos, hay escritores también muy importantes. La generación de posguerra también conocemos. La generación del 48. La generación muy famosa, la generación del 48, y esa de la posguerra también una generación muy importante. Ahora, yo noto como que esas generaciones, por alguna circunstancia creativa, del destino o económicas, no tuvieron una cantidad de militantes activos y dinámicos como la generación 80. Yo creo que la generación 80 dentro del arte dominicano tiene un espacio distinguidísimo, aparte totalmente. Sí, yo pienso que esta generación del 80, prácticamente baby boomers, así los llamados baby boomers, teníamos una filosofía que no hemos visto en la generación, por ejemplo, de los 90. Sí. Hay artistas que se destacan, pero hay un individualismo muy marcado. Y cuando se habla de generación del 2000, existe. El término de generaciones fue creado por Laura Gil, una crítico, la doctora Laura Gil, y ella planteaba el asunto de esas décadas, dependiendo de cómo tú egresabas de la Escuela de Bellas Artes, que comienza la escuela, sabemos todo, en la época de Trujillo. O sea, no hubo una tradición, no hubo una tradición, sino que se aprovecharon a esos artistas inmigrantes, sobre todo de judíos de Barcelona, que, bueno, aprovecharon George Hausdorff y todo eso. Entonces se fundó la escuela y fueron las primeras generaciones. Entonces hay mucha influencia de lo que son las vanguardias de Barcelona. Entonces el asunto del tenebrismo, y vemos hasta Elsa Núñez, todos esos artistas. El mismo Guillo pienso que fue uno de los que rompió mucho, que se fue con el color. Correcto. Pero esa influencia, porque Guillo fue maestro de nosotros. Entonces hay una influencia directa de ese grupo generacional que nosotros nos sentimos identificados, y siempre se nos tilda de que tenemos esa influencia europea, que correcto, no es una pintura como localista, dominicana, eminentemente dominicana, sino que ustedes encuentran pintores abstractos, encuentran neorrealistas, encuentran de todo, que tiene que ver mucho con esas academias europeas de ese entonces. Entonces muchos rompimos y nos comenzamos a investigar y nos metimos un poquito en nuestras tradiciones y nuestra simbología, que es bastante rico. Esa mezcla del blanco, el africano, ha creado caribeño, el sol, nuestras matas, las muchachas, los hombres. El campo, la ciudad, la costumbre, los dichos, los dicharachos. Todo eso ha creado una tradición bastante buena que muchos de nosotros estamos investigando y dándole seguimiento a eso. Sí, tú sabes que entrevistamos en el programa hace como 2 o 3 semanas
al poeta Miguel Jiménez. Entonces, precisamente ese comentario que tú hiciste sobre que esa generación 90, 2000 o 2000 en adelante como que no tiene una concepción colectiva de trabajo. O sea, diferente a la generación 80. Yo recuerdo que participé de varias reuniones después que ustedes formaron la generación, la directiva, el grupo, el germen de trabajo. Y yo estaba muy identificado, Leo también, otros cineastas también. Leo. Y buscábamos siempre las orientaciones del grupo Generación 80, independientemente de quien estaba dirigiendo, ¿verdad?, la conceptualización operativa del grupo. Exacto. Entonces, eso es lo que yo noto, como que la generación 90, la generación 2000, como que están muy disgregados. Exacto. Y se lo dije a Jiménez, digo, yo noto que la poesía de este momento puede ser interesante, puede ser atractiva, puede ser dinámica, está aportando, ¿verdad?, creativamente al país, pero yo noto que cada quien está por su lado. Exacto. Está por su camino. Diferente a la generación 80, en donde nosotros podíamos estar hoy en casa de teatro viendo un recital de poesía, discutir sobre eso, inclusive enfrentarnos públicamente en el escenario con 4 o 5 escritores. Pero luego nos bebíamos el trago, luego conversábamos y estábamos casi siempre en la zona colonial discutiendo aspectos importantes de la cultura. ¿Viste el libro tal? ¿Viste lo que escribió? Hay una exposición en tal sala. Exacto. Íbamos y comentábamos y veíamos esa exposición y compartíamos con gente que ya estaba establecido en el medio. Pero yo noto que hay una disgregación a pesar de tanta información y tanto con contacto mediático. Nosotros como que la generación 90, la generación 2000 están totalmente disgregadas. ¿Alguna sugerencia tuya para estos casos? Bueno, eso es el mismo criterio generacional que uno lo puede estudiar. Estamos después de los baby boomers, la generación X, y después llegaron los Zetas, que son los que están en el mercado. Son los de generación de 90. Los nenes. Exacto, los nenes. Sí. ¿Qué pasa con esas generaciones? Tienen un marcado individualismo. O sea, no es que ellos quieran, sino que el asunto de la información, la tecnología de la información, la facilidad con que esas personas pueden lograr un contacto internacional, que antes era un poquito difícil, se manipulaba y uno tenía que estar investigando y nunca llegaban las informaciones donde tenían que llegar. Ahora aparece una serie de concursos de arte, de galerías, ellos pueden mandar su dossier y pueden exponer en cualquier parte del mundo. Entonces eso lo hace privilegiados en cierta parte. No está ese diálogo de la colectividad. Ya me imagino que los críticos de arte, los estudiosos, se encargarán de hacer ese tipo de conversatorios, porque creo que hay una publicación que hizo Leo Jiménez que habla como ese diálogo insular, creo que se llama, y existen unas comparaciones entre los artistas locales con artistas del Caribe, y están citando, incluso a mí me hizo una comparación con el caso de Cacho, de Cuba, y hay otros artistas también que tienen ciertas similitudes. No son influencias, son similitudes. Son similitudes. Y yo pienso que esos grupos que son individuales, al final nunca se van a unir. Que solamente los historiadores van a agruparlos. A clasificarlos. Y van a hablar exactamente de más o menos las características de cada uno de ellos, que a diferencia de Generación 80, que yo me acuerdo que éramos un comité de 12 personas y no había un presidente, un director, una coordinación como un solo organismo que nosotros tomábamos decisiones colectivas. Ahí estaba Gabino Rosario, José Ramón Medina, Tony Capellán, Genaro Félix, que siempre estuvo ahí. Muy. Y era un grupo bastante bueno, que en un momento se dispersó un poco, pero se quedó la huella, se quedó la impronta. Sí, está ahí. Y está ahí. Está marcada, se ve, es evidente. Exactamente. Y yo creo que es un ejemplo de superación para esta generación que está, ¿verdad?, haciendo sus pininos. Claro. Y las que puedan venir, porque cuando ellos investiguen en los libros, en las revistas, en los periódicos, van a encontrar que existió una generación que realmente dio el ejemplo, o con trabajo dio el ejemplo, ¿verdad?, de desarrollo y crecimiento de la estructura cultural de la República Dominicana. Exacto. Y es la generación que está ahora mismo en el mercado con cierto nivel de protagonismo, sin olvidar y sin respetar, ¿verdad?, a los grandes maestros de la plástica, de la literatura, del cine, de la televisión, de la fotografía dominicana y del grabado también, que están ahí. Exactamente. Y un dato curioso es que la Escuela Nacional de Bellas Artes,
La mayoría de los profesores son de la generación del 90 ahora y mismo. 2000. Pues es importante Comenzando decirlo, con la directora Iris Pérez. Ajá. Ella es generación 90. 90. Y la mayoría de los que están ahí, Dustin Muñoz, Sí, todos esos maestros, Timoteo, sí. Pelletier, sí. todo ese grupo son generación 90. 80 y 90. 90. Por lo general 90. 80 yo creo que quedaba Carlos Montesino. Sí, ya muy poca gente, incluso hay chaboneros también que se han integrado. Que han venido, que han dejado Chabón y vienen para ellos están ahí. O sea, ellos tienen ahí el asunto de la educación en las artes. Ellos la tienen ahí en mano. A diferencia de otras, por ejemplo, la Escuela de Arte de la UAS, que también hay una mezcla de 80 y 90. Sí, 80 y 90. Ahí está Varía dirigiendo la obra. El profesor Elos Nel la dirigió hace unos años. Exactamente. Profesor Francisco Matalima también. Matalima. De modo que la generación 80 estuvo muy presente en esa estructura académica de la Facultad de Artes. Sí, pero a nivel de la escuela no existió el interés de los ochenteros de entrar aquí, porque quizás era ese respeto que le teníamos a esos grandes maestros, esa Núñez, Cándido Vidó, quisimos darle como ese espacio, pero hubo un momento como un vacío que ellos se fueron, que ellos aprovecharon, eran los estudiantes egresados de ese momento y entraron y son ahora maestros. Los profesores y directores de la directores que manejan esa parte. No, magnífico, me siento sumamente satisfecho, es importante porque ese grupo es el grupo que nosotros precisamente formamos en diferentes áreas. Exactamente. Y entonces ese grupo va con la formalidad de esa generación a ocupar estos espacios. Esos espacios. Y en la parte educativa, que son... Exacto. Aparte de que tienen una obra bastante buena, el caso de Iris Pérez, Pelletier, Toribio, o sea... Dustin Muñoz. Dustin Muñoz, extraordinario. Entonces son artistas. Está en su sitio. Bastante bueno. Sí. Yo he visto, Cejo, no sé, creo que tú como presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, has recibido la información vía las redes de la Escuela de Bellas Artes de Barahona, que está haciendo una obra extraordinaria. Pertenece al Ministerio de Cultura, pero yo he visto que quien está a cargo, que no recuerdo el nombre ahora mismo, está haciendo una labor extraordinaria de promoción y de formación. Sí. Ellos hicieron ahora a fin de año exposiciones, aparte de eso, de trabajar todas las manifestaciones artísticas, ellos también están trabajando este concepto de las miniaturas, del grabado, al más alto nivel, de modo que están, y no solamente lo están haciendo con personas adultas, y están invirtiendo su tiempo en esa generación de 7, 8, 10, 12 años. O sea, no le están dejando detrás. Y no he visto como muchas personas adultas, sino como de 15, 16 años para abajo. Sí. Yo creo que es una buena inversión en ese caso. Claro que sí. Barahona es, un lugar muy excitante, con esa tradición también, con ese ingenio, con esa musicalidad, ese malecón, ese mar, nosotros, las montañas. No, eso es tremendo. Extraordinario. Sí. Entonces nosotros logramos formar una filial allá. Está Joel, está Noel Kelly, ya son parte de presidente, vicepresidenta. Noel Kelly es una figura muy emblemática de allá de Barahona. Sí. Y de una obra también bastante buena. Y hay muchos artistas valiosísimos allá. Y me alegra mucho de que la escuela esté funcionando muy bien, de alto nivel, porque creo que es una filial que nosotros tenemos siempre un acercamiento con ellos, pues, visitando todas esas filiales. No importa el lugar geográfico donde se encuentren, siempre darle ese calor como presidente del colegio, estar presente y apoyarlo en los proyectos que ellos hagan. Sí, el colegio tiene ¿cuántas filiales? ¿En qué lugares está? Bueno, hasta ahora tenemos 15 filiales. Logramos crear una filial en New York. Magnífico. Con la diáspora. Ahora en esta gestión. Recientemente. Pero esa diáspora está llena de artistas plásticos dominicanos. Muy buenos artistas. Yo no sé cómo no estaba creado. Muy buenos artistas. Yo tuve que insistir bastante porque a veces muchos no querían coger la presidencia. Tenemos la filial de Bonao, que también creamos. Tenemos un escultor que vivió muchos años en Venezuela, Carmelo Galicia. Un poquito convulsa algunas filiales. Sí, y uno tiene que intervenir. Por eso el teléfono mío suena constantemente. Me van llamando de muchos problemas que van surgiendo. Sí. Y nosotros como sede tenemos que darle respuesta. Sí. Tenemos en San Pedro y las Romanas, son las más viejas. Ajá. Tenemos también en Moca, en San Francisco, Jarabacoa. Tenemos una que es muy dinámica en Santiago.
Ajá. Y la más difícil que nos tocó formar fue la de Puerto Plata. Sí. Por las características que tienen mucha actividad cultural en y Puerto están Plata. porque tienen una casa de la cultura bellísima, una casa victoriana de 3 niveles, frente a un lugar privilegiado, ¿no? De la zona frente de la catedral, en el mismo parque. Y tenemos también la de Las Terrenas. Señores, una filial en Las Terrenas. Las Terrenas. Donde pintores que viven y residen allá, provenientes de países europeos, rusos, de Eslovenia, están integrados son ahí. Miembros del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Que la cosa no está fácil. Yo hablaba hoy de Las Terrenas con una persona y le decía que de los centros turísticos del país es el único lugar que yo he visto hasta el momento. No sé si, bueno, hasta el momento no, hace como un par de años que yo viví la siguiente experiencia. Yo voy, me integro, fue un día así me integro al pueblo y digo, yo no voy a comer en un restaurante lo que hay aquí, yo voy a comer en el pueblo, o sea, una cosa del pueblo. Entonces voy a una cafetería del pueblo, así mismo, pedí mi pollo, mi arroz, mi cosa y esto, pero yo noto que ahí mismo van 4 o 5 turistas, sin problema, se sentaron a comer, pidieron su café y toda la cosa, yo pedí mi café y todo eso. Entonces yo noto como que el pueblo de Las Terrenas está integrado al desarrollo turístico de su propia comunidad. Se quedaron ahí muchos. Porque tú vas a otros lugares, por ejemplo, aquí en el este, que es una zona extraordinaria, todo el mundo está maravillado con el desarrollo turístico del este, pero tú notas que el desarrollo, la infraestructura turística del este está en un sitio y el pueblo está en otro. Focalizado. Pero diferente. es cierto, hay una integración, incluso yo vi lo insólito, una persona de pelo rubio y de ojos azules, pidiendo en la calle, en La Terrena. Cosa rara, ¿verdad? Yo, ven acá, me equivoqué de país, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es normal allá, porque son personas que vienen de muchos países, se quedan. Es como que enamoran. Y no tienen dinero. Enamoran al turista. No, y a veces tienen dinero. Y están cumpliendo una misión. Cumpliendo como una misión. Eso puede ser. Pero eso es una filial muy interesante. Tenemos ahí a una persona que de hecho es artista, pastor, Cross, que está haciendo un trabajo bastante bueno allá con los artistas, lo tiene bien integrado. Esa es una de las filiales que bien cumplidora, que está al día, están al día, que vienen renovando sus carnets y siempre están haciendo actividades, nos invitan. Y para mí un placer arrancar de Barahona y manejar. Ese es uno de los paisajes más alucinantes y hermosos que hay en la isla. Tú sabes que también cuando uno va a alguno de esos lugares en la zona turística del país, nota que hay una gran producción pictórica que no es nuestra. Otras veces puede estar mezclada. Entonces uno como que iba antes y decía, oye, ¿por qué toda esta producción pictórica la están haciendo otras personas? Algunos casos habían esculturas, habían unos tallados, quizás no tan profesionales, no tan artísticos, pero tenían los colores del país, tenían la bandera o quizás unos colores muy, muy emblemáticos de nuestra fauna y nuestra flora. Y entonces uno como que se sorprendía, ¿verdad?, que artistas plásticos no nacionales estuvieran asumiendo esa responsabilidad. Pero ahora con lo que tú estás diciendo, que hay o se están formando, ¿verdad? Ya hay 16 otras filiales a nivel nacional y una a nivel internacional. Yo creo que es importantísimo lo que ustedes están haciendo, una labor extraordinaria. Aparte que en la Florida tenemos a una representante oficial. En la Florida no hay tantos artistas de la diáspora, pero existen. Y tienen el asunto del mercado de Art Basel y de todo eso, ahí están presentes. Pero hay artistas, uno lo va ubicando motivado, porque como son de las generaciones más nuevas, también son un poquito más independientes y cosas. Pero en Nueva York logramos ese cometido. A veces nos da mucho trabajo, muchas llamadas telefónicas, pero al final logramos aglutinarlos a todos. Tú sabes que paso algunas veces por el Conde, veo el local del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, lo veo siempre muy activo y dinámico, y recibo a través de las redes siempre las informaciones de exposiciones recurrentes en el lugar. Algo que no se veía mucho. El colegio superó una etapa, yo creo que de crisis muy conflictiva, muy difícil. Noto como que tu gestión está muy estable, que ha logrado, creo que, calmar un poco las diferencias, y entonces como que el Ministerio de Cultura, no sé si Educación, las empresas privadas, pero tú y tu equipo han buscado la forma
de que el colegio estabilice su presencia en el ámbito cultural nacional. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Qué tú has hecho? ¿Qué magia tú has utilizado? Bueno, yo creo que también como que confían en el trabajo y en la seriedad cuando uno no tiene tachas, no tiene una historia truculenta en la biografía, sino una historia de trabajo, de honestidad, de seriedad. Yo creo que muchos artistas, incluso los que eran más aguerridos, que estaban en contra, que estaban en otra plancha, ya se han ido, son mis principales aliados. Bueno. Un equipo de trabajo donde hay mujeres están fajados, o sea, cuando se dice vamos a hacer tal cosa, ellos no ponen reparos, y yo pienso que no hemos mantenido así. Yo pienso que la sala del colegio, sin temor a equivocarme, es la sala más activa a nivel de exposiciones que hay a nivel de la República Dominicana. Y lo digo así, porque las exposiciones se suceden cada 15 días. Wow, ya ahora no solamente cada 15 días, ahora me están hablando de exposiciones de 8 días y otras de 3 días. Wow. Porque todo el mundo quiere poner allá. Entonces tengo una cantidad de solicitudes, yo tengo que ir procesándola, y ahora tengo el asunto de la UAS, los artistas de la UAS también están interesados en participar, en exponer. Y yo pienso que la dinámica se logra con el esfuerzo. A veces uno está abatido, uno está a veces, porque hay que luchar contra la corriente, y los artistas hay que tener un poquito de paciencia por su idiosincrasia. Pero yo pienso que la confianza ha llegado a que muchas embajadas estén presentes en proyectos de exposiciones que ellos llevan, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Cuba, la embajada de los Países Bajos, y se han acercado, nos hemos acercado, mejor dicho, a las comunidades. Sobre todo, ahora mismo tenemos un programa para llevar juguetes a una comunidad, para que los artistas lleven juguetes y se les regalen a niños de una comunidad. Y también hemos regalado plantas a los vecinos, a los vecinos, plantas ornamentales, haciendo acuerdos con instituciones del Estado de ornato. Wow. También se han reunido la Junta de Vecinos del área. Tenemos acuerdo con la Fuerza Aérea. Estamos preparando un proyecto bastante grande para el 75 aniversario de la Fuerza Aérea. Y así, esos acuerdos nos traen muchísimo público nuevo, y aparte del turista que pasa día a día por el lugar. O sea, por el lugar. O sea, hay un dinamismo bastante bueno. El colegio hasta los domingos y los sábados tenemos abierto, dando talleres, haciendo muchas actividades. Cansa mucho hacer tantas exposiciones, pero yo no puedo decirle que no a un artista. Anoche se inauguró, recientemente, bueno decirlo, una muestra de Ramón Brito, un artista joven que hizo su primera muestra individual, pero una tremenda exposición inspirada en el paisaje de la ciudad de Barcelona. Y tuvo un público. Yo me fui y volví a recoger algo como esperando que ya estaba cerrado, y estaba el público todavía, estaba todo. Yo vi en las redes sociales que la profesora de artes, la crítica de arte, María Falsi, subió una información diciendo que le encantó la exposición, y otras personas que estaban ahí acompañando al artista también estaban externando criterios favorables a esa exposición. Tremenda. Es un alumno precisamente de la Fuerza Aérea. De hecho, nosotros tenemos un capítulo en la Fuerza Aérea donde los estudiantes egresados, con recomendaciones de los maestros de allá, ya forman parte del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Estamos captando ya todo ese talento, ¿no?, que se van formando en la escuela pero esa escuela funciona de manera permanente, auspiciada por la Fuerza Aérea. Auspiciada permanente. ¿O hay otros institutos castrenses que están también vinculados? Solamente la Fuerza Aérea. Ahora está en la Fuerza Aérea. Creo que las Fuerzas Armadas también como que quieren formalizar una escuela también. A nivel global. Ya global. Y esa escuela de formación plástica existe dentro de la Fuerza Aérea para los hijos de ellos, o para todo el que... Abierto, eso es abierto al público. Magnífico. Público, es una labor que las Fuerzas Armadas, vamos a decir los institutos castrenses del país, deben de dar a conocer públicamente, porque de verdad que yo no conocía que existía ese mecanismo tan importante de formación artística. Sí, está en una etapa de evolución, como hay tantos calidad de maestros. Ahí estaba Remerto Rondón, ahí está Checo, Jorge Checo,
Ahí está Benito Cueva, un gran tallador, escultor de Bonao. O sea, todos esos artistas que están formando, ahora viene una etapa donde la escuela quiere llegar a otro nivel ya de formación, un poquito con la línea actual, pero son estudiantes que salen ahí con mucho talento. Ya, qué interesante suena, de verdad, porque las mismas Fuerzas Armadas, como bien tú conoces, se quedó durante muchos años con la formación de los músicos del país, a través de las orquestas, que nosotros, bueno, en pueblos, en campo y demás, las solicitábamos casi siempre para que ellos amenizaran algunos momentos importantes de las mismas ciudades donde nosotros residíamos. Y las Fuerzas Armadas siempre tenían, y creo que todavía tienen la orquesta. Esa orquesta nunca se pierde de los institutos castrenses. Pero noto como que el concepto que existía antes, tan interesante, Cejo, de poner los institutos castrenses, ¿verdad?, al alcance de la comunidad, con este acercamiento musical, se ha perdido. Se ha perdido un poco. Yo creo que el ministro de las Fuerzas Armadas, yo creo que los distintos jefes de Estado Mayor de los institutos castrenses debieran como de repensar y retomar ese concepto que habían de las bandas musicales de los institutos castrenses. Yo recuerdo que esa orquesta de la Marina de Guerra era una orquesta muy recomendada y una orquesta muy respetada en todo el país. El músico que salía de la Marina de Guerra y decía a Wilfrido Vargas o a Johnny Ventura o fulano, yo quiero participar o pertenecer a tu orquesta, o a Cuco Baloy, le decían, ¿dónde tú tocaste y con quién? Yo soy de la Marina de Guerra, ven, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Pero no solamente en la Marina de Guerra, sino en el ejército también. Hay buenos músicos y habían buenos músicos. Bueno. Y yo recuerdo que nosotros esas verbenas así de fin de semana en el mismo parque Colón y en otros parques de la ciudad capital y en el interior del país, eso era mágico. Las retretas. Wow. Eso era una cosa... Te mantiene. ¿Verdad? Se mantienen. En algunos sitios se mantienen. En el parque Colón lo hacen continuamente, pero no así tan, por ejemplo, como los pueblos. Sí. Que eso ¿Se hace en los pueblos? Se hace en los pueblos. Pero mire, yo pensé que se había perdido. Se mantiene. Bueno, las retretas vienen del cuerpo de bomberos. Sí. Muchas. Sí. Y la del Teatro Nacional creo que es del Ejército Nacional. Lo hace. Pero volviendo a la escuela de Cándido Vido, que es como la Casa de la Cultura Cándido Vido. Que está en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea. Sí. Ellos están dando incluso danza, teatro. Incluso lo último que está ahí es una escuela de culinaria, de arte culinario. Magnífico. De hecho, los eventos que se hacen allá, la escuela tiene una participación destacada. O sea, con cosas que uno degusta y muy profesional todo ahí. Pero es cierto, tienen que darse un poquito más de abrirse para que la gente entienda el trabajo que están haciendo. Porque hay que decirlo, por ejemplo, tú estás haciendo un esfuerzo, no es que tú cacarees por cacarear, Cejo, sino que tú puedas decirle a la gente mediante un comunicado, este fin de semana tendremos tal cosa, Exacto. O hacemos una convocatoria para todo el que desee inscribirse aquí, claro, con los siguientes requisitos, porque no viene todo el mundo a dañar lo que estamos haciendo. Y además de eso, publicar, eso de las retretas es importante. La orquesta de los bomberos de la zona norte del país va a hacer una presentación tal día, o de Santiago, la o de Villamella. La policía tiene una buena orquesta también. Es una de las orquestas más reconocidas que hay históricamente. La Policía Nacional. De modo que yo creo que esa labor que está haciendo la Fuerza Aérea debe ser reforzada, ¿verdad? Con retomar ciertos puntos de vista. Qué bueno que tú dices que se hacen las retretas. Yo pensé que la habíamos perdido todas. Yo sí vi, creo que el año pasado aquí en una retreta en el Parque Colón, pero fue accidental ese día que yo estaba por aquí. Pero si se hace regularmente, yo felicito ese esfuerzo. Me parece que es muy bien para nuestro país. Exactamente. Fuiste formado en 2 escuelas, entonces luego de ahí tú también estás formando gente. Entonces es importante saber por qué adoptas esa postura que me parece positiva de tú pasar al nivel docente en universidades privadas y en tu alma mater. Sí, bien. Bueno, ese ejemplo de esos maestros que nos formaron, a nosotros creo que fue tan marcado, no solamente en la UAS, como en Bellas Artes, que en aquel entonces era la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ahora la Escuela Nacional de Artes Visuales. Pero son conceptos que realmente van aportando mucho, creo que al artista de hoy en día, que es un artista más integral. A nosotros nos encanta el asunto de dar clases, y no es que por un asunto económico, porque sabemos que no se paga bien. No se paga la cosa. Si no fuera,
De hecho, la educación de ministerio ya pública pagan mejor, ellos han mejorado bastante. Yo pasé también por esa etapa. Me gusta dar clases a todo tipo de estudiantes sin discriminación. Por ejemplo, si hay un estudiante que tiene quizá un problema de conducta, como una de las preguntas que me hicieron, si un estudiante tiene un problema de conducta, ¿cómo tú lo manejas? Claro. Eso fue en la entrevista de entrada. De entrada. Sí. Y yo dije, bueno, yo creo que he tenido mucha suerte. No sé si por mi tamaño, porque realmente yo debí dedicarme al deporte, especialmente el básquet. El básquet. Pero caí en el arte. Yo digo, pues, quizás yo intimido mucho al estudiante y me respetan. Y no llegan como a ese tipo. No he tenido esa oportunidad. Pero si lo tuviera, hay mecanismos que sabemos que hasta sentarse con el estudiante, sacarlo del aula. Y de tú tienes algún tipo de problema. Dime, a veces tienen. Y ese diálogo con el estudiante, trabajar con gente jóvenes de diferentes generaciones, formarlo, ese interés que ellos están poniendo, porque una cosa buena tienen estas nuevas generaciones, que están echándole muchas ganas a los estudios, están muy atentos, hay talento, quieren aprender, y eso era lo que teníamos nosotros cuando éramos estudiantes, esa hambre de conocimiento de la generación del 80, y hay un virtuosismo ahora que uno ve en la UAS, y me encanta ese trabajo con estudiantes cuando dice, bueno, yo le puedo poner un 100 a este. Sí. Que hay profesores que son medio rencorosos con ese 100. No, ese 100, hay que darse. Porque no veo un solo de su dibujo o su pintura que esté mal hecho o que esté flojo. Entonces, hay que darle, hay que poner eso. Hay que darlo, que hay que ser un maestro consciente, no demasiado benigno, ni demasiado severo. Pero si hay calidad. Pero la calidad uno tiene que visualizarla. Y en eso yo respeto y apoyo mucho el asunto de la calidad. Yo pienso que en la calidad no hay amistad. No. O sea, yo no debe haber, porque sea amigo mío, yo voy a favorecerlo porque es amigo mío. No, yo entiendo. Igual que el crítico ante la obra. O sea, yo creo que el crítico puede ser amigo de Cejo, puede ser amigo mío, puede ser amigo de cualquier artista en cualquier manifestación estética. Exacto. Ahora, yo creo que el crítico debe ser una persona constructiva en sus conocimientos. Exacto. Y no favorecer gente porque somos amigos, somos primos, somos hermanos, somos nada. Tu obra le falta cocción, exacto, le falta maduración, ¿verdad? Crecimiento. Y yo creo que con eso el artista gana, el artista no pierde. Bueno, yo creo que tenemos la suerte en nuestro país que tenemos críticos benévolos, porque hay países, incluso Puerto Rico, que lo tenemos cerca, me hablan de ciertas críticas que le hacen a los artistas que son devastadoras. Demoledoras. Que es para que un artista no salga más a la calle. Se vaya por entera bicicleta antes de que le pusieran esa la barandilla. Y se lanzara. Pero yo pienso que en el arte uno tiene que tener como el corazón de piedra. Claro. Y una vez una estudiante me hizo una instalación y me hizo un corazón de piedra. Ese corazón yo lo conservé, ¿verdad?, en mi taller. Yo lo tengo ahí. Yo dije, yo pienso que el artista es eso, un corazón de piedra, porque uno tiene que hacerse no de la vista gorda, aceptar una crítica mala. Sí. Y a veces una crítica buena puede ser malintencionada. Correcto. Entonces, lo importante es que el artista compita consigo mismo. Sí. O sea, en cualquier ámbito, ya sea cine, teatro, usted puede mejorar más. Yo puedo mejorar más. Sí. Yo puedo mejorar más. Yo hice eso, pero no estoy conforme. Un poeta, amigo mío, hijo de un amigo mío, me manda un poema y me dice, ¿qué te pareció? Me dice, primero me dijo si lo entendí, porque él lo hace en inglés. Yo le dije, sí, mayormente entendí casi todo. Y me dijo, ¿y qué tú piensas? Me dice, yo pienso que yo debo mejorarlo. Y yo, pero ese poema está bien, está tremendo, pero es como una arcilla que uno le va dando forma y que también, una vez que está hecha, también tú puedes mejorarla aún más, sin llegar a un extremo ya de que la cosa se dañe, que tú tengas que comenzar de cero. Pero si se dañe, tienen que comenzar de cero también. Eso es parte, como yo le digo a mis estudiantes, usted repetir no es malo. Muchos estudiantes se ofenden y dicen, hámelo de nuevo, se ofenden. Porque también tenemos una generación de cristal. Sí, esta generación es pero muy ñoña. Es una generación que para ellos la crítica no debe existir. Exacto. Y yo creo que no. Y sobre todo en una profesión tan exigente como la nuestra. O sea, eso que tú estás haciendo en fotografía, cine, televisión, plástica, escultura, ¿verdad? Pintura, serigrafía, grabado.
Bueno, lamentablemente alguien tiene que verlo y decirte, funciona, me gusta. También tú puedes coger el riesgo de llevar desde tu taller de producción a la sala y exponer, sin un curador y sin nadie, por eso es tu riesgo. Exacto. Y es posible entonces que los medios de comunicación en donde se debate abiertamente, ¿verdad? Todo lo que es la manifestación estética de una persona o de un grupo de personas, bueno, pues te van a decir a ti lo que vale tu obra. Bueno, una característica también de mi grupo generacional 80 era esa originalidad. Se comienza con una influencia, por supuesto. Sí, sí. Quizás en la obra mía en una época había algo de Iván Tobar, había qué sé yo. Nadie escapa a eso. Nadie se escapa, eso es normal, sobre todo con un estudiante que anda buscando su propia identidad una vez que sale de la escuela. Un poquito difícil, un periodo de muchas reflexiones, de muchas frustraciones también, muchos dibujos que uno rompe. Sí. 4 de la mañana, 3 de la mañana. 3, uno amanece y uno está buscando algo, pero yo pienso que ese anticonformismo del artista es lo que lo lleva a uno querer competir con uno mismo, como dije anteriormente, y no estar pendiente de que hay que una crítica, que fulano. A veces un crítico me puede decir, mira, eso a mí no me gustó. Y yo digo, pero a mí me gusta. ¿Cuál es el problema? Y parece que está funcionando porque la gente ha reaccionado positivamente. Ha reaccionado todo positivamente. Pero es lo importante que uno esté conforme. Que uno diga, y que el diálogo con la obra te diga, la misma obra te diga, ya, está bien así. Y tú le buscas cualquier defecto y ves que está todo correcto. Entonces ahí es que entra la... Ya. Cejo, la generación nuestra había vivido la experiencia de que el artista plástico, sobre todo el artista plástico, que es tu caso de manera muy personal, en que tú haces fotografía y puedes hacer video, hacer todo, porque tú eres una persona, un creativo más integral que muchos otros artistas plásticos del país. ¿Cómo está el concepto del mercado? Porque antes, bueno, esa obra vale 5,000 pesos, vale 3,000, vale 2,000. Pero Amable Sterling cobra 30, Norberto cobra 40 o 30. Entonces había como una clasificación de los artistas plásticos de esa generación de posguerra, esa generación quizás del 48, que vendían sus obras a un precio extraordinario. Exactamente. Y las grandes empresas del país y las grandes instituciones del Estado pues buscaban a esos artistas como Silvano Lora para hacer los murales, hacer las obras emblemáticas que ellos colocaban en sus diferentes espacios físicos. ¿Cómo están los cuartos en el ambiente artístico dominicano? Sobre todo en la plástica. Sí, muy interesante. Yo me acuerdo en una conferencia que estuve dando, que esa fue la pregunta, y fueron de artistas que vivían en la diáspora, y que me preguntaron eso, porque es que es un tema muy importante. Fíjate, en nuestro mercado dominicano existe una disparidad en cuanto a lo que es una cotización del artista, porque el problema es el día a día. Sí. O sea, un artista tiene que tener ya, si está casado, si tiene hijos, a lo mejor no tiene hijos, y la mujer que se enamora tiene hijos. Sí. Entonces uno tiene que tener esa responsabilidad, hay que ser proveedor, pero uno también sabe que los materiales están costosísimos. Sí. Entonces, yo pienso que un nivel de cotización se ha tratado aquí de hacerlo a nivel de estudio, algunas galerías de arte te pueden hablar a ti que no, esa obra cuesta, sobre todo de pintores fallecidos. Sí. Hay una obra de Iván Tobar que sí marca más o menos ciertos niveles de precio que están subiendo bastante. Entonces, cuando se ven artistas de mi generación, muchas veces por la misma necesidad, un artista puede dar un precio y claudicar y decirle a un cliente, te lo doy en tanto. Pero yo he visto que hay artistas que producen bastante y ganan bien. O sea, hay artistas que te pueden ganar aquí 200,000 pesos mensuales. Bastante, no voy a mencionar nombres, por supuesto. No, pero está bien. Pero yo sé. Es una media importante. Que ganan 200,000 pesos. Pero ellos tienen un sistema de crear muchas obras a un precio bajo, manejable, como bajo. Ellos entienden. Sí. Hay muchos artistas que fueron mis maestros que me dicen, mira, en este país tenemos que manejar un precio muy diferente. En el mercado internacional
entonces tú tienes que marcar un precio de cotización. Sin embargo, internacionalmente, en esos viajes que yo he realizado, me han dicho muchos coleccionistas que la pintura dominicana solamente creen en 2 o 3 artistas y que lamentablemente hay muchos que no pueden tener un precio, que si el precio venden en tanto, ellos se enteran, porque vivimos en la época de todo se sabe. Del contacto, el conocimiento. Y a veces un coleccionista malintencionado te saca una obra en 20,000 pesos y la venden en 80. Él se beneficia, pero entonces él dice, yo se la saqué en 20. Sí, entonces está rebajando el nivel profesional del artista plástico dominicano. Baja el nivel profesional. Entonces, mantener un precio, lo primero que tú tienes que tener una estabilidad. Sí. Usted hace una buena venta un día, bueno, usted se hace un plan, y yo pienso que si el artista se organiza, puede tener un nivel de cotización, pero claro, tiene que aportar calidad. Calidad en cuanto a la misma tela, los materiales que usa, todo eso. Sí, aparte de la conceptualización creativa. Exacto, y acostumbrarse a certificar la obra, que cada obra salga con una cédula de identidad. Ya. El mercado dominicano nuestro tiene esa estabilidad económica para mantener su grupo de artistas plásticos. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque lo importante es organizarse, tener fe, hacer un trabajo y también hacer una estrategia, porque la estrategia de darse a conocer no es darse a conocer en su medio, es darse a conocer en otro estrato de la sociedad donde no llegan quizás las informaciones de esa manera. Entonces hay algunas revistas especializadas de arte, y a lo mejor no son revistas de arte, son de decoración, así o son de club de yates. Pero es necesario contar con las obras para esa decoración. Hay que saber. Y en los yates, en los botes y en el ambiente turístico ha ayudado muchísimo, porque se necesita mucha decoración en esos ambientes y hay un presupuesto para eso. Exacto. Entonces sabemos que hay 2 tipos de turistas que llegan acá, que compran obras. Sí. Cualquier obra, pero hay otro que no. Pero hay unos que tienen un precio, que no pueden pagar más de ahí, y hay otros que pagan bien, no se saben dónde están, porque quizás ni salen de un complejo turístico. Donde ellos están. El Colegio de Artistas Plásticos en este momento, yo creo que está viviendo una etapa de mucha estabilidad. Tú como presidente de esa entidad, eres parte fundamental de ese concepto que hacia la opinión pública tiene el país del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Dime la perspectiva, hacia dónde van ustedes como directiva, hacia dónde va el colegio como institución de la plástica dominicana. Bien, ahora mismo nosotros tenemos el reto de la actualización de los estatutos, que ahora hay una nueva ley, la ley va cambiando, y entonces se está ajustando. Ya cada directiva son 2 años. Tuvimos la etapa cuando le tocó a Miguel Gómez, fue la etapa del COVID, había esa crisis, muy difícil, y había muchos pleitos con alquileres de muchos espacios del colegio, que finalmente nosotros sacamos todas esas cosas de ahí, porque no podíamos permitir que esos espacios que necesitamos estén empresarios, que aunque paguen lo que tengan que pagar, nosotros tenemos que buscar otros recursos. No tenemos ese apoyo del Estado, porque las ONG, que como somos nosotros, se les suspendió en un momento, pero se puede reactivar. Y pienso que con el Ministerio de Cultura ahora mismo estamos unidos, trabajando con la Bienal, porque el colegio es parte del comité organizador de la Bienal, y al mismo tiempo también trabajamos con el Premio Nacional, o sea, representamos parte de ese comité y tenemos también votos. Y yo pienso que tenemos lo que sí debería haber en el Ministerio de Cultura, lo que existía anteriormente, que es la Dirección de Artes Plásticas o Artes Visuales, como se le quiera llamar, donde está representado todo. Incluso creo que la Dirección de Cine ya no existe tampoco. Sí, existe la Dirección General de Cine. Pero como Dirección General... Independiente. Independiente del Ministerio. Correcto, sí. Pero dentro del Ministerio existía. No hay estructura. Yo me acuerdo que estaba en Bellas Artes. Exacto. En el mismo edificio de Bellas Artes estaban funcionando ahí. Creo que casi todas las coordinaciones estaban ahí de las manifestaciones estéticas. Exacto, pero falta ahora lo que son las artes plásticas, que se eliminaron del organigrama. Entonces yo pienso que lo único que le falta a cultura, porque hay muchos planes, hay muchos proyectos que se pueden hacer. No son solamente asesores culturales, sino personas que estén permanentemente trabajando y
y haciendo ese esfuerzo. Y el colegio yo pienso que va por muy buen derrotero. Creo que hay muchos artistas que se han integrado, ha crecido la membresía. Magnífico. Constantemente, muchos artistas jóvenes que antes se les negaba la entrada, Sí. están ahí con nosotros. Y hay mucho entusiasmo. Yo creo que hay muchos artistas viejos que queremos que vayan reintegrándose de nuevo. Y los viejos también. Y los viejos también, porque creo que el ambiente que ellos están viendo ahora es muy diferente a lo que había anteriormente. Hay un entusiasmo, hay muchas actividades. Y aunque no tenemos los recursos, pero nosotros se consigue en el mercado. Hacemos una palabra que tú mencionaste hace un rato, hacemos magia. José Cejo, señores, aquí en Diálogos del Siglo XX, para nosotros ha sido un honor tenerte, Cejo, como amigo y además como invitado especial, porque tú eres una persona influyente dentro de tu generación y el trabajo tuyo de prácticamente tus congéneres ha quedado en evidencia dentro de la producción artística del país. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Su orden. Gracias a ti. Amigos, este ha sido nuestro diálogo del siglo XX de hoy. Esperamos tenerlos el próximo sábado a las 10 de la noche.